Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Votar. Soy Rodrigo Morales y como siempre me acompaña Pablo Javier Becerra en la conducción del programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que estén con nosotros de nuevo en A Votar. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Él es Luis Eduardo Medina, un gran conocedor de derecho electoral. Actualmente imparte clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Luis Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y un poco lo que te vamos a pedir es que tratemos de desbrozar la cantidad de recursos que ya se han presentado, los que se van a resolver, toda esta secuencia de impugnaciones, los GINAS, los REX, los JRES, etcétera, etcétera. Todas estas siglas, ¿qué quieren decir? ¿Para qué sirven? En fin. Correcto. Gracias por la invitación, gracias al tribunal. A ver, tenemos que empezar por comprender varias cuestiones. La primera es que justo con la reforma constitucional y legal de 2014 se estableció una dinámica diferente para la parte impugnativa. El Tribunal Electoral desde 1996 es competente para conocer todas aquellas impugnaciones por las elecciones federales, pero también por las locales. Con la reforma de 2014, además, se le adscribió una facultad adicional que tiene que ver con el control del modelo de comunicación política, todo lo que es radio y televisión. Y esa fue la creación de la Sala Regional Especializada. Para eso se creó un nuevo medio de impugnación, el recurso que se le sigue llamando procedimiento especial sancionador, pero que tiene una característica diferente. En el país tuvimos durante 2015 elecciones federales, en las que votamos todos para diputados federales, en los distritos, los 300 distritos uninominales del país, y además tuvimos elecciones locales en 15 estados del país. Bueno, en esa lógica, ¿qué es lo que sucede? Las elecciones federales tienen una ruta impugnativa que empieza en las salas regionales mediante los juicios de inconformidad. Los van a conocer y hasta la propia estadística del tribunal los pone como JIN, este es el acrónimo. Estos juicios de inconformidad sirven para dos labores fundamentales. Uno, para cuestionar los resultados en una casilla determinada, por ejemplo, donde tú, Pablo o yo mismo votamos, que se puede consultar directamente en el INE, o bien para solicitar la invalidez de la elección. Esta también es una novedad de la reforma de 2014. Ahora, a partir de la reforma constitucional, en el artículo 41, existen 3 causales de nulidad de la elección que tienen que ver con temas que seguramente vamos a platicar el día de hoy: rebase de topes de gastos de campaña, compra indebida o adquisición indebida en medios de comunicación, y un tema difícil para el país que en general no se ha acreditado en ningún caso, que tiene que ver con financiamiento indebido. Pero esto hay que tenerlo claro, tiene que ver fundamentalmente con narcotráfico o con actividades ilícitas, ¿no? Esto en general no ha sido acreditado, aunque sí hemos tenido casos de los otros dos, por compra y adquisición o por rebase de topes de gastos de campaña. ¿Y sí ya se han anulado por compra y coacción? Bueno, se han anulado en estricto sentido hasta por propaganda religiosa. Yurécuaro, por ejemplo, en su momento en Michoacán, o bien en 2003, en alguna elección que con Pablo Javier en la UAN platicamos en alguna ocasión, Torreón, Coahuila, el distrito federal correspondiente, o bien Zamora en Michoacán. No, o sea, sí ya hay casos previos que ha sucedido esta circunstancia. O incluso hasta porque un boxeador llevaba claro, un pero eso logo tendría en que el ver con el modelo calzoncillo. de comunicación política. Exacto. Eso sería Eso con sería la un sala pez. especializada, ese sería un pez, el señor Márquez, que salió a boxear Que un anularon sábado en la Morelia, por noche eso. en Las Vegas, y al día siguiente hubo votación en Morelia, Michoacán, y que se anuló la elección municipal de aquel ayuntamiento, ¿no? Entonces, estos son los casos que tenemos como precedentes. Entonces, la ruta impugnativa federal tiene que ver con esos 300 distritos, de los cuales se impugnaron 205. De hecho, Por la vía GINES. por la vía de los GINES. Estos ya fueron resueltos al pasado 3 de agosto. El caso más interesante de los GINES seguramente es el Distrito 1 de Aguascalientes, donde la Sala Regional Monterrey anuló la elección al considerar que hubo una participación indebida del gobernador de Aguascalientes, quien fue a votar ese día y llevó a los candidatos de su partido político, el PRI, a votar a los centros de votación respectiva en el camión del Estado. Entonces, la Sala Regional consideró que era una violación sustancial y anuló la elección. Eso es la segunda etapa. Tanto este caso de Aguascalientes, resuelto por Sala Regional Monterrey, como los de Oaxaca, que fueron resueltos por la Sala Regional Jalapa, están en Sala Superior mediante la figura del recurso de reconsideración.
REC, que es como lo van a encontrar. Mediante ese recurso, lo que se vuelve a impugnar normalmente es la validez de la elección, que la sentencia que hayan hecho las salas regionales sea buena y que entonces valga la elección. Es esto normalmente lo que se impugna. Hay casos, muy poquitos, que también se llegan a impugnar por casillas, pero eso normalmente se hace cuando la elección es muy cerrada, cuando la votación puede cambiar el sentido del ganador. En el proceso pasado, en 2012, algo que se llamó famosamente el diputado 500, que era en Coacalco, en el Estado de México, cambió el sentido del ganador por una casilla. En realidad, por raro que pues, sonaba broma, pero era por un 0. En un recuento de la votación le pusieron 10 al candidato del segundo lugar cuando eran 100 votos. Y con ese 0 cambiaba el sentido del ganador. El segundo se convirtió en el ganador y que fue diputado federal, que estará por terminar sus funciones el 31 de agosto. ¿Cuántos RECs hay ahora? Ahorita están registrados solo de la elección de diputados federales. Sí, nada más de nada eso. más de eso son 150 los que están, aunque varios están impugnando el mismo distrito. Eso quiere decir que Sí, se van no a son terminar, necesariamente se van a 150 terminar distritos. acumulando. En estricto sentido son 100 los distritos que todavía 100 distritos. se mantienen impugnados hasta este momento. O que, bueno, se está revisando si es que el ganador se mantiene como tal o cambia el sentido del ganador, ¿no? Esto estará terminando hacia el 28 y luego se tendrá que hacer la cuenta para la representación proporcional, ¿no? Y que será la conformación última de la Cámara de Diputados, ¿no? Eso por lo que hace a las impugnaciones federales. Ahora hay que recordar que como también tuvimos elecciones locales, tienen una ruta diferente y bastante más larga o extensa. Claro. Ahorita se están resolviendo las impugnaciones en los tribunales de los estados. Tienen nombres muy disímbolos los juicios en cada estado, no tienen el mismo nombre, su denominación es distinta. Valdría la pena solo pensar que es el juicio electoral local, como se llame, Genérico, claro. porque no, la verdad es que si uno revisa la legislación, cada estado le da una denominación francamente distinta, aunque el sentido es el mismo. Sirven para cuestionar los resultados de la elección, ya sea de ayuntamientos, de diputados o las 6 de gobernadores que tuvimos. Y esta figura, una vez que se vayan resolviendo, los primeros se estarán resolviendo hacia el 15 de agosto, pueden ser impugnados dependiendo de la elección, y esa es la regla, depende de la elección, en la sala regional correspondiente o en sala superior. Una vez resueltos los JRC de salas regionales, queda como última posibilidad a aquellos demandantes que no estén de acuerdo, acudir a sala superior mediante recurso de reconsideración. Nada más que ese recurso de reconsideración tiene una peculiaridad. Eso solamente se puede impugnar cuestiones de constitucionalidad. O sea, problemas que se considera que la autoridad local no atendió de forma directa a la Constitución. Si no hay un tema de constitucionalidad, la realidad es que Sala Superior no va a poder entrar a discutir el asunto, ¿no? Entonces, no es en automático. Digamos, una asignación de asamblea o de congreso local. Allá iba. Depende del tema. Voy a ponerles el tema que sí y el tema que no. Si el tema tiene que ver con el procedimiento, o sea, con hacer números, la realidad es que no va a entrar Sala Superior a ello. Pero si el tema tiene que ver, por ejemplo, con acciones afirmativas de género o de jóvenes o de grupos indígenas, Sala Superior va a tener que pronunciarse. O incluso de aplicación de la fórmula, ¿no? Que a veces pero el problema de la aplicación locales... tendría que ver con algo que ya resolvió la Corte. Es que cuando se hizo la reforma constitucional, en la acción 22 de 2014, la Corte resolvió que no había una fórmula general y que cada estado tenía una configuración libre para ir haciendo la asignación de RP. Eso quiere decir que tenemos cada fórmula por cada entidad federativa. Sí, lo sé, pero supongamos que la instancia local aplicó mal. Ese ejemplo lo tenemos en el DF, por ejemplo. Ya tuvo que ser Sala Superior la que ha corregido al tribunal local un par de ocasiones en asignación de diputados de RP, por ejemplo. Claro, pero eso era cuando todo llegaba directo a Sala Superior, antes de la reforma de 2007-2008. Es que después de la reforma, eso lo hacen ahora, pero las salas regionales. Ah, claro, eso estaría en sala regional. Eso que me dices, que efectivamente fueron los casos de 2000, 2003 y 2006, para el asunto de la discutida cláusula de gobernabilidad para el Distrito Federal, todo terminó en la sala, en sala superior en aquella época, Claro. porque las salas regionales no eran permanentes. El asunto es que de 2008 para adelante, Ya son las salas permanentes. regionales son permanentes. Este tema de la aplicación
va a terminar en la sala regional. Sala regional. Pero, por ejemplo, discutir qué partido político es el que se le tiene que hacer el ajuste para saber si hay que aplicar acción afirmativa de género, ese sí es un problema de constitucionalidad. Y ese sí va a terminar seguramente en sala superior. De hecho, ya hay muchos casos locales que están con esa disputa. No de ver cuántos les tocan a los partidos. O sea, en general los escaños están más o menos claramente repartidos. El problema es a qué partido le corresponde o no la aplicación del caso. ¿No? Ya Sala Superior, de hecho, en 2014 tuvo que hacerlo en 2 ocasiones, para la elección del Congreso de Nayarit y para el Congreso de Coahuila, que fueron los únicos 2 que se eligieron en 2014, y terminaron en reconsideración para ver cuál era el partido que le tocaba la aplicación de la acción afirmativa. En los 2 casos era de género, ¿no? Sí, claro. En realidad, La pero cuota de como género. hay congresos locales que no solo contemplan género, sino que también contemplan a grupos indígenas y otros más a jóvenes, el tema va a ser qué partido le toca a ser al que se le aplique esta parte. Eso sí puede llegar a sala Eso superior. sí puede llegar a sala superior, Correcto. porque es un tema de constitucionalidad. Al final del día es discutir si la acción afirmativa es aplicable primero y si es aplicable a quién se le tiene que aplicar, ¿no? Es un tema interesante porque en realidad ustedes recordarán que hay toda una reforma constitucional para el tema de género que ahora obliga a la paridad. Claro. Y entonces Sala Superior ha emitido en este año varias sentencias, o algunas de ellas ya ahora son jurisprudencia, para entender cómo se debe de entender la acción afirmativa de género y cómo debe quedar paritariamente, ¿no? El caso siempre interesante es un congreso que no sea paritario. El Estado de México son 75, por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿qué es lo paritario? ¿No? ¿Cómo lo entendemos como paritario? ¿No? Claro. El Estado de México toman posesión, si no me mal recuerdo, el 5 de septiembre. La dinámica impugnativa ahí va a ser la siguiente. Van hacia mediados de agosto a ir a Sala Regional Toluca, seguramente por JRC, aquellos que estén en desacuerdo. Sala Regional Toluca estará resolviendo la integración del Congreso del Estado de México hacia fines de agosto y después quedaría como una semana si alguien quisiera impugnar algo más para poderlo llevar a sala superior en reconsideración y que ahí quedara firme, ¿no? Caso similar, el de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aunque con un poquito más de tiempo. Que se instala el 17 que de es septiembre. el 17 de septiembre. Ahí lo que va a suceder es que seguramente Sala Regional Distrito Federal estará resolviendo el JRC de la integración por ahí de la primera semana de septiembre y quedarán alrededor de 10 días para que Sala Superior resolviera una eventual reconsideración que pudiera presentarse en su momento, ¿no? Digo estos 2 ejemplos porque por lo menos ya 2 partidos políticos anunciaron que lo van a hacer. Morena para el caso del Distrito Federal, que está pidiendo una aplicación distinta de la fórmula de RP, y en el caso del Estado de México, el PAN y el PRD, que entiendo que ya promovieron el juicio de revisión constitucional, ¿no? Que ya van en esa ruta, ¿no? Finalmente, esto va a llevarnos hasta esta lógica, ¿no? Los demás casos, los que toman posesión alcaldías, municipios, regidores e incluso gobernadores, que van en el lapso de septiembre de este año hasta enero de 2016, la realidad es que las salas lo van a ir espaciando, o sea, van a ir resolviendo conforme se vayan acercando normalmente las tomas de posesión. Claro. Por eso se vuelve tan largo, porque en realidad nos vamos del día de la jornada hasta que tomen posesión. Claro. Si se me permite la broma, esperando que ningún candidato se ofenda, esto no está nada firme hasta que rinden protesta, ¿no? Porque yo sé que luego se ponen muy nerviosos en realidad ante esa circunstancia, ¿no? Como dijera el clásico, esto no se acaba hasta que se acaba. Efectivamente. Y cuanto más, porque... De hecho, recuerdo un caso, no sé si recordarás, en Yucatán, que hubo una resolución de Sala Superior, claro, hace ya algunos años, antes de estas reformas, y el Congreso ya estaba asignado. Sí. Y el partido que había recibido un diputado de representación proporcional adicional no quería cederlo, y de hecho ese diputado siguió asistiendo, aunque ya estaba el otro diputado al que la Sala Superior había resuelto que le correspondía. Sí. Eso duró varias semanas, me acuerdo que hasta tuvieron que llevar una silla especial para el diputado extra. Sí, bueno, es que es cierto, cuando el Tribunal Federal y en particular Sala Superior empezó a tener conocimiento de los casos locales, se volvió como un poco un esquema mixto, porque antes todo terminaba mediante calificación política o en la Cámara de Diputados local,
bajo la figura aquella, si la recuerdan ustedes, ¿no? Que era muy bonita de ver cómo se autocalificaban los diputados, ¿no? La de colegio electoral. Claro. O cuando cambió eso, acababan en los tribunales electorales, pero en los tribunales electorales locales, ¿no? Hoy, en realidad, una impugnación de un municipio puede eventualmente, llegado el caso, terminar en sala superior. Sala ¿no? superior. En el Distrito Federal, el caso más interesante, si ustedes lo recuerdan, porque es muy cercano a esta zona, fue Iztapalapa, ¿no? En 2009, el asunto de las candidaturas en su momento de 2009 entre dos grupos del PRD y lo que vino después, ¿no? Claro. Que fue seguramente el asunto más interesante. O que bien, ahí, de hecho, Sala Superior ejerció la facultad de atracción, efectivamente. Exacto. O bien el caso de Acapulco, en el trienio anterior, donde Sala Superior de manera directa resolvió la impugnación. Ese es interesante porque, aunque no se anuló la elección, fue la primera vez que se discutió la invalidez de una elección por causales constitucionales, ¿no? Entonces, Acapulco es el precedente de este tipo de asuntos y por lo tanto Sala Superior lo atrajo para sentar los criterios de cómo se entendería la invalidez de una elección mediante violación a principios constitucionales. Claro. ¿No? Estos son como casos que se vuelven muy sintomáticos y que por algún motivo de trascendencia jurídica o de importancia social los atrae Sala Superior y los resuelve de manera directa, ¿no? Pero hay que aceptar que cada vez se han vuelto menos este tipo de asuntos. Por una razón muy específica, me parece a mí. Si uno ve la estadística a lo largo de los casi 20 años del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es claro que hay un ascenso enorme a partir de las reformas de 2007-2008. ¿No? La capacidad impugnativa que ha ido en aumento en cada ocasión. Antes se impugnaban muchas cosas, es cierto, pero eran medianamente restringidas. Hoy la impugnación es por casi todo, ¿no? En realidad, a ver, el caso más reciente, interesante por lo que tiene que ver de validez de elección. La semana pasada, Sala Superior regresó los dictámenes de fiscalización al INE para que se pudieran integrar adecuadamente. Bueno, ese tema es importante en 3 pistas. La primera pista y la más obvia tiene que ver con el dinero. Esos dictámenes de fiscalización lo que entrañan es un gasto público y por lo tanto la manera en la que se van a validar o no los gastos de los partidos políticos. Esa es una primera pista que es traducida en ¿Y eso tiene una fecha límite para que puedan iniciar los RECs? No, en realidad ya no, ahora ya no porque ya lo regresó a Sala Superior, pero el problema que ahora tienen es el rebase de topes de gastos de campaña. Claro. Para poder validar la elección. Para los RECs necesitan los dictámenes, lo cual implica que el INE va contra el tiempo, porque en realidad van a tener que terminar esta semana, de volverlos a reintegrar, volver a notificar y se pueden volver a impugnar nuevamente esos dictámenes de fiscalización, Claro. lo cual deja una ventana de oportunidad chiquititita, ¿no? Ese es un efecto de haber puesto la fiscalización previa a la calificación. Sí, claro, o sea, sí, claro. en realidad ahora es hacer correr al órgano administrativo para que integre. Claro, el gran problema es que si integra mal, la sentencia le puede terminar dando la razón al partido por falta de exhaustividad. O sea, lo que puede decir es, bueno, tal vez usted, autoridad administrativa, hizo todo lo que pudo, pero la información disponible no es suficiente. Ante la duda hay que darle la razón al partido, lo cual implica validar la elección. Por eso decía que tenía por lo menos 3 efectos concretos, ¿no? Y el último, que tiene que ver con el asunto presupuestario del próximo año, es todo el reparto de las prerrogativas, porque al final del día los votos y esta parte de las sanciones van a ser los factores para poder integrar el próximo año las prerrogativas que les van a dar a los partidos políticos. Es un problema a 3 pistas, ¿no? Que además lo tiene que resolver el INE en una semana. Ya. Sí, claro. Ese es el problema. La sentencia fue el viernes, deben resolverlo el miércoles a más tardar. Efectivamente, porque estamos en proceso electoral. Claro. Como fue el viernes, los 5 días, o es sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Sí, ¿no? claro. Y luego un día para notificar a los partidos políticos. ¿No? La parte que esté concentrado es que les notifican a los comités ejecutivos nacionales, o sea, la notificación se hace casi de manera inmediata. Claro. Eso, diríamos, lo resuelve, porque si no la locura de tener que notificar en los 300 distritos del país. O sea, ese no es el problema. El asunto es que después los partidos políticos van a tener 3 días para poder impugnar los nuevos dictámenes. Y una vez de que lleguen esas impugnaciones se van a acumular con los recursos de reconsideración para ahora sí validar o no
las elecciones respectivas, ¿no? Es en realidad una semana de mucha confluencia de actividades, ¿no? En estricto sentido. Esto mismo que estoy diciendo de lo federal, digo, porque todo esto que comentamos ahorita es para lo federal, va a suceder para los casos locales. Nada más que otra vez con el asunto de que ahí hay una temporalidad más amplia porque las tomas de posesión están más dilatadas, ¿no? Ahora, pero casi todos los congresos locales toman posesión en septiembre. La Casi mayoría todos, ¿no? parten en septiembre. Pero, 8 por son en ejemplo- septiembre y 7 son en octubre. Excelente. Entonces, los 8 de septiembre deben resolverse de ya y, Y los de los octubre otros tienes todo septiembre para resolver. Efectivamente. Luego vienen presidencias municipales. Yo recuerdo que hay presidencias municipales que toman posesión hasta el 1 de enero. Exactamente. Y luego vienen las 9 gubernaturas. Creo que algunas toman posesión en diciembre, por ejemplo, ¿no? Sí, son 6. Y si las gubernaturas están entre diciembre, en general, hay 2 en noviembre y hay una en enero. Una se va hasta enero. Hay una hasta enero. Sí, efectivamente, están a temporalidades diferentes. Luis Eduardo, estamos ya casi terminando, desgraciadamente. Pero me gustaría un breve balance. Casi 30,000 recursos para este proceso electoral, Sí, o para este año, ¿no? sí. ¿No es mucho? Vamos. A ver, a propósito me traje la numeralia. Voy a hablar del inicio y del final. Estamos en 2015, es una elección intermedia, efectivamente son casi 30,000 recursos. En 1997, en una elección intermedia similar, cuando se instituyó el tribunal, fueron 8,150, una cuarta parte, para decirlo de manera rápida. Nada más que cuando se hacía no había 3 grandes dimensiones que ahora son las que han impulsado esta parte impugnativa. Los juicios de protección de derechos político-electorales del ciudadano, JDC, no atendían asuntos de los partidos políticos. Hoy hay una ley de partidos y casi todos los JDC tienen que ver con problemas internos de los partidos políticos. De hecho, esos 30,000 de este año, Sí, una claro. tercera parte son JDC. son JDC. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, a pesar de que existía el recurso de reconsideración, ya en aquella época no atendía problemas de constitucionalidad. No tenía que ver con esta disputa. Y en estos años, el medio que más ha crecido en sí mismo, no en general con los demás, sino entre sí, es el recurso de reconsideración. Claro. Ha aumentado en 3 tantos. Y finalmente, el nuevo, que ya desde la otra reforma se tendría que eran los RAPs, los recursos de apelación, que ahora son los recursos de revisión del PES. ¿Qué quiero decir con esto? A la justicia electoral se le fueron sumando nuevas actividades, Claro. competencias que antes no tenía. Si lo vemos en abstracto, decir 30,000 demandas, sí, la verdad es que son muchas, ¿no? Dicho de manera breve. Pero cuando vemos todas las dimensiones que tiene que atender la justicia electoral, en realidad entendemos por qué este crecimiento tan exponencial. ¿Cuáles son las razones por las que habría que ser? Tal vez la pregunta, y la digo abierta más como académico, es: ¿no habría que pensar cambiar la ley de medios de impugnación y también disminuir las instancias y los espacios en los que puede actuar los tribunales de elecciones? Me parece que es hora de preguntarnos si todo eso tiene que estar regulado. Bueno, Y ese ya es una discusión ahí distinta. hay una pregunta ¿no? para otro programa. Claro. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias por su atención. Pablo Javier, Luis Eduardo, muchas gracias por Gracias, estar aquí Rodrigo. con nosotros. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido una plática excelente con Luis Medina.